Jueves Santo, día muy importante para la Iglesia, para todos nosotros. Fue el día en que Jesús quiso reunirse con sus discípulos, celebrar la Pascua de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, el sacrificio pascual con sus discípulos, porque después ofrecerá el sacrificio cruento, que es en la cruz, sacrificio donde hay derramamiento de sangre. Nosotros participamos de la Santa Misa, es un sacrificio, donde se inmola el Santo Cordero Inocente para la remisión de los pecados. Por eso es muy importante grabar esa imagen de lo que es la misa. Es un sacrificio, es entregarse por el otro, para rescatar al prójimo. Por eso hablar de este día tan importante, rodeado por tantos misterios, no solamente ese gran misterio de la transustanciación, es decir, que el pan se convierte en el cuerpo de Jesús, el vino se convierte en la sangre de Jesús, eso se llama transustanciación. Tomen, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Tomen, esta es la sangre que será derramada para la remisión de los pecados. Eso es la misa, eso es la última cena, eso es lo que vino a hacer Jesús, su acto de entrega por nosotros. Pero hay algo más que el Señor dijo esa noche. Se lo dijo a los discípulos: hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Instituyó en ese momento el sacramento del orden sacerdotal. Le dio esa potestad, ese poder a sus discípulos de perpetuar hasta que vuelva el Señor el santo sacrificio del altar. Pues eso hace el amor. El amor se queda, de alguna manera quiere estar presente, no huye. Y por eso fue tanto el amor que tuvo Jesús y que tiene para con nosotros, que quiso quedarse en la presencia de este sacramento a través del sacerdocio. Por eso quería dejar un pensamiento acerca del sacerdote. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1, dice el texto divino, dice: porque todo sumo sacerdote escogido entre los hombres. El sacerdote es escogido entre los hombres. No es que milagrosamente aparece, no, es uno entre los hombres. Y quisiera hacer una pequeña relación a la historia de mi sacerdote, de mi sacerdocio, el origen de mi sacerdocio. Nací en un pueblo llamado Real del Padre, a unos 350 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, Argentina.
en la finca, en los terrenos donde están las siembras. 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres. De esos 8 hermanos, 2 sacerdotes, una hermana religiosa consagrada al Señor, escogido entre los hombres, como dice el texto, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres. Una familia pobre, humilde, sin luz, sin agua, sin servicios básicos. De la sequía sacamos agua. Pero así es. Trabajar desde pequeño, desde niño, para poder ayudar a la alimentación de mis otros hermanos. Soy el tercero de los mayores. Trabajar, estudiar, viajar a pie 1 hora, en bicicleta media hora, para llegar a la escuela y tener clases, con lluvia, bajo el sol, con frío, tomado de entre los hombres. Y esa cosa es importante. El sacerdocio no es que nació santo. El sacerdote no es una persona extraterrestre. Mi madre me dio a luz, no en el hospital, no en la sala de primer auxilio, ahí entre las casas, entre las señoras que se ayudaban entre ellas a dar a luz a sus hijos. Recuerdo muy patentemente, nosotros hacíamos nuestras casitas para dormir de caña, de barro. Recuerdo hermosamente muchas cosas de la historia, de mi origen. Llegaba el fin de mes, el papá, la mamá viajaban al pueblo a comprar, a traer las cosas para el mes. Y nosotros nos quedábamos haciendo algunas travesuras, a veces, entre todos los hermanos. Imagínense ustedes, 8 hermanos. ¡Qué hermosa familia! Bueno, ese es el sacerdote, es un hombre escogido entre los hombres. Trabajar bajo el sol, tener frío, hambre, necesidades. Nos enfermábamos ahí, nuestros padres, con esa medicinas caseras, poder curarnos para seguir adelante. Y así fuimos pasando años tras años. No recuerdo mi iglesia, no recuerdo que íbamos a misa, no recuerdo, lo único que recuerdo es que mi padre, que en paz descanse, profesaba otra fe, de la asamblea cristiana, y nos llevaba, me acuerdo, nos llevaba al culto, y a veces ha venido el pastor a nuestra casa a orar. Sí, ese es el origen de mi sacerdocio, tomado de entre los hombres. Entonces no era que nací en la sacristía, no era que nací en la iglesia, no era que toda la vida estuve dentro de la iglesia. Claro, no por culpa, por la situación familiar de distancia donde nosotros vivíamos. No había sacerdote en ese pueblo, una vez al mes, una vez los domingos. Pues ese es el sacerdote, tomado de entre los hombres. ¿Y para qué? Dice el texto. Está constituido en favor de los hombres.
en lo que se refiere a Dios. Entonces, no solamente es un hombre, y como hombre el sacerdote siente, sufre, extraña, tiene tentaciones, está expuesto en el mundo. No por el hecho de ser sacerdote dejas de ser hombre, pero Dios es porque te escogió, te protege, para que seas fiel en ejercer el santo ministerio del sacerdocio. Es como en todas las cosas. En el matrimonio también te escoge para ser papá, para ser mamá. Derrama la bendición de ese sacramento del matrimonio. Pero hay que ser fiel, hay que cumplir. Si no, el Señor te deja la libertad. Si haces las cosas mal, no está obligado a sostenerte en esos actos de infidelidad. Entonces, ese es el sacerdote. Está puesto, claro, está constituido en favor de las cosas, lo que se refiere a Dios. A veces, lamentablemente, lo vemos cuando se pierde la identidad. ¿Para qué el sacerdote? ¿Para levantar paredes? ¿Para qué el sacerdote? ¿Para hablar de política? ¿Para qué el sacerdote? Es para Dios, es para hablarle al pueblo de Dios. Para eso es escogido, esa es su misión, eso tiene que hacer. Si no está haciendo otras cosas, Dios no lo escogió para otras cosas, que no sean en las cosas que se relacionan a Dios. Vuelvo a leer el texto, Hebreos 5:1. Está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Para ofrecer, continúa el texto sagrado, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Dones y sacrificios por los pecados. Porque para eso vino Jesús, para restaurar la naturaleza que está herida por los pecados. Lo que hoy día estamos sufriendo es consecuencia del pecado, aunque no lo querramos reconocer, aunque le podemos echar la culpa a otros. No, es causa de los pecados. La muerte, el dolor, el sufrimiento. Parirás con dolor. Tendrás que ganar el pan con el sudor de la frente. Eso es lo que nosotros estamos padeciendo. Es parte de nuestra historia. Y por eso tenemos que verlo con los ojos de la fe. El sacerdote está para ofrecer oraciones. Es el pontífice, es el puente. ¿Entre quién? Entre los hombres. Para llevar el chisme entre los hombres. ¿Para eso es el sacerdote? No. Es para llevar las miserias humanas y presentárselas a Dios. Y tiene que dar un tiempo de hablar con Dios para poder hacerle llegar el mensaje a la humanidad que gime, que tiene hambre, que necesita. ¿De qué? Necesita de Dios. ¿Y a quién le va a ir a pedir acerca de las cosas de Dios si no es al sacerdote? Y por eso tenemos una función muy importante. Hoy me llamaban para ir a dar una unción a una hora de aquí a un señor que padecía de la enfermedad del COVID, del coronavirus. Y sí, allá tuve que ir, porque eso es lo que está constituido el sacerdote. Y es un peligro, claro que es un peligro, pero para eso Dios te ha escogido, para ofrecer, para calmar, para curar
a la humanidad que padece de la enfermedad del pecado. Y por eso es importante. No podemos hacernos los sordos. No podemos dedicarnos a otras cosas que no sean a las cosas de Dios. Releo el texto para que nos quede claro. Está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. Cuando se rompe la electricidad en tu casa, no creo que vayas a buscar al sacerdote, porque no le pertenece a él. Tenés que ir a buscar al electricista. Cuando sufres del mal de tu alma, tristeza, angustia, desolación, esa alma que gime en tu corazón, ¿a quién vas a ir a buscar? Al sacerdote, porque él está puesto por Dios. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios, dones y sacrificios por los pecados. La humanidad gime por los pecados. La naturaleza gime por los pecados. No vayan a creer que es porque bajó el petróleo. No, señores. Por los pecados nuestros. Aquellos pecados que claman al cielo. Aquellos pecados que nosotros cometemos habiéndole dado la espalda a Dios. Dios perdona. Los hombres a veces, la naturaleza nunca. Para eso es el sacerdote, para eso nos escoge Dios y no tenemos que perder la identidad sacerdotal. Sí, la identidad sacerdotal. Porque eso es lo que hace que el ser humano busque. ¿Cómo voy a ir a buscar un sacerdote si ni sé quién es sacerdote? Porque han perdido la identidad sacerdotal. Una historia muy bonita de cuánta historia uno tiene como sacerdote. Estaba parado aquí en la ciudad de Guayaquil, frente a la catedral, con mi hábito sacerdotal, con mi sotana, esperando que me vengan a recoger en la vereda, frente a la catedral. Oh, sorpresa, y no sorpresa, porque eso tiene que ser así. Personas que se acercaban, Padre, deme la bendición. Padre, deme la bendición. Y levanto la vista, vi una cola de gente para que el sacerdote le dé la bendición. Pero hay una identidad sacerdotal. Si yo estuviese vestido como se viste el mundo, ¿quién sabía que yo era sacerdote? Y eso se ha perdido, lamentablemente, queridos hermanos. Y por eso el mundo está como está. Quizás, ¿a dónde llegará este video? ¿Qué dirán? Pero no me importa qué dirán. Dice la palabra, continúa el texto, y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados. Característica fundamental del sacerdote, la compasión. Cristo tuvo compasión y el sacerdote otro Cristo. Y por eso tiene que identificarse como otro Cristo. Y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados. Ya que él mismo está rodeado de debilidad. Y el sacerdote no es de plástico,
El sacerdote no se alimenta exclusivamente de la hostia. Come, sufre, tiene papá, tiene mamá, extraña, siente, tiene tentaciones, tiene que luchar todos los días para ser fiel a quien un día le dijo sí. Y como Dios es más bueno, Dios no te abandona. Nosotros podemos abandonarlo a Dios, pero Él no te abandona. Y por eso estamos rodeados nosotros de miseria. Y por eso tenemos que tener piedad y compasión del género humano que acude a ti. ¿Por qué tiene que suplicarte? Y si no tiene todas las condiciones del caso, no puedes acudir o ayudar, como ha pasado y como pasa. Cuando empezó la situación del coronavirus, no, si usted no recibe la hostia en la mano, yo no se la doy. Sí, eso decían. Y eso no es así. El sacerdote no tiene que estar en esos entredichos. Él tiene que estar disponible para los hombres, y para los ignorantes, para los extraviados. Y a causa de ello debe de ofrecer expiación por los pecados, tanto por los del pueblo como por los suyos. Ofrecer oraciones y plegarias. El sacerdote tiene que primero orar. Primero tiene que hablar con Dios para poder hablar de Dios. Primero tiene que darle ese tiempo, estar con el Señor. Esa es la mejor biblioteca donde puedes sacar la sabiduría, no del mundo, sino la sabiduría de Dios, porque la gente quiere escuchar a Dios, no nos quiere escuchar a nosotros. No le interesa. Lo que le interesa es la sabiduría de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que darle. Y para eso estamos nosotros escogidos como sacerdotes. Ofrecer plegarias. Eso es la misa, eso es el sacrificio, la fuerza y el poder que tiene la misa. No es una pachanga, es un sacrificio en bien de la humanidad. Y a causa de ella debe ofrecer expiación por los pecados, tanto por los del pueblo como por los suyos. Y nadie, atención lo que dice la Sagrada Escritura, en el capítulo 5, versículo 4, y nadie se atribuye este honor, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Yo no escogí a Dios, yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí. Y si Dios me eligió, y si Dios es todopoderoso, Él me va a dar su gracia para que yo pueda ejercer esa función. Pero tengo que ser fiel, no tengo que perder mi identidad, mezclarme con el mundo y no saber quién soy. Eso es el sacerdote, queridos hermanos. Me viene a la mente toda la historia de mi vida. Después de haber vivido algunos años en lo que nosotros le llamamos en la finca, en el campo,
Después mi madre, con tanto sacrificio, compró una casa en un barrio y ahí, digámoslo así, nos civilizamos un poco más, viviendo en el pueblo de Real del Padre. Pero allá, en aquel lugar donde vivimos, nuestra madrina, que fue madrina de muchos de nosotros, que siempre la llevo muy presente, al padrino y la madrina, Román y Pilar, ellos nos llevaban la comida, porque a veces no teníamos qué comer. Todo lo que hoy pasa a la gente, me compadezco, porque también yo pasé hambre, también yo tuve que trabajar muchos años para poder solventar los estudios, para poder alimentar a mis hermanos, para poder ayudar a mi madre, porque mi papá era enfermo y no podía trabajar mucho. Escogido de entre los hombres. Por eso, queridos hermanos, oren por los sacerdotes, no son de plástico, necesitan, ayuden a los sacerdotes, valoren a los sacerdotes, porque ellos necesitan también de ustedes, queridos fieles, y tienen la obligación de velar, no solamente de rezar, como muchos hacen por los sacerdotes, y por eso nos permanecemos de pie, gracias a sus oraciones, pero también come, también vive, también necesita de las cosas de su vida diaria. Es un día muy bonito para nosotros, hoy Jueves Santo. Por eso a veces la gente no entiende, no comprende. A veces nosotros hoy hacemos un pequeño festejo, es nuestro día, el día del sacerdote, y con mucha alegría. Yo doy gracias a Dios todos los días por mi sacerdocio, por mi hermano, por mi hermana, Carmelita Descalza, clausura, ingresó a los 18 años para servir a Dios, no salió nunca más. Mi hermano, también un ejemplo de sacerdote, pues, ¿y cuántos sacerdotes más uno conoce? Ya llevo 25 años de mi vida sacerdotal, y gracias a Dios, y gracias a sus oraciones. Y cuánto bien uno ha podido hacer. Cuántas personas acuden al sacerdote llorando y se van riendo. Ese es el sacerdote. Eso es lo que conmemoramos hoy, Jueves Santo. Y los invito de manera muy especial. Como dice el Papa Francisco, oren por mí. Oren por mi sacerdocio, para que yo sea fiel, para que yo sea cada día mejor, para que yo pueda servir al pueblo de Dios. Pues tenemos errores, claro que sí, no somos impecables, tenemos fallas, sí, es cierto. Pero bueno, todos los días luchamos, como lucharán cada uno de ustedes, para ser fiel a esta misión que Dios nos ha concedido. Ojalá este pequeño pensamiento que con mucho deseo, con mucho cariño y con mucho amor ofrezco para que se conozca de manera especial, se conozca lo que es el sacerdote, la función que tiene el sacerdote, y que lo ayudemos, porque él también
nació de un vientre de una mujer y también tiene todas las debilidades que tienen los seres humanos. No te olvides de suscribirte, no te olvides de mandar sugerencias, porque todas esas cosas van a ayudar para que podamos también día a día hacerle llegar un mensaje para que podamos ser fieles y cumplir la misión que Dios nos tiene encomendado a cada uno de nosotros. Dios los bendiga. No se olviden rezar por los sacerdotes. No se olviden de rezar por los sacerdotes. Lo necesitamos. Y nosotros rezamos por ti. Dios te bendiga.